Hola a todos, bienvenidos al programa de nivelación de estudios de la Universidad Católica del Maule. Esta semana estaremos abordando los textos literarios. Antes de adentrarnos de lleno en lo que es un texto literario, necesitamos conocer la diferencia entre un texto literario y un texto no literario. Un texto literario es aquel tipo de texto que tiene un propósito netamente artístico o estético y que busca eventualmente transmitir enseñanzas o buscar la reflexión. Buscan crear belleza mediante la palabra, presentando un lenguaje especial que otorga netamente un valor estético. Ejemplos de este tipo de texto serían los poemas, los cuentos, las fábulas, las leyendas, las obras de teatro, las novelas, los microcuentos, los mitos, entre otros. Los textos no literarios, en cambio, tienen como propósito ofrecer información, persuadir, dar instrucciones, entre otros. No buscan una belleza. Su función es básicamente informativa. Presentan un lenguaje que no pretende ser bello, sino cumplir con un propósito comunicativo del autor. Si comparamos, por ejemplo, a alguien que escribe poesía en su casa que quizás la escribe para él mismo y no pretende que nadie lo lea, sería algo meramente estético, artístico. En cambio, alguien que redacta un reportaje nunca va a tener la intención de no mostrárselo a nadie, ya que la función del reportaje como tal o de una noticia es entregar información, compartir y comunicar. Ejemplo de texto no literario serían los informes, las noticias, los reportajes, las crónicas, los textos instructivos, las recetas, artículos científicos, textos de opinión y afiches. Como resumen entonces, los textos literarios abocan a presentar una realidad o una ficción bajo los parámetros de un mundo estético, sin tener como objetivo estricto el comunicar como lo sería un texto literario que su finalidad es apuntar hacia una realidad objetiva y para informar o comunicar. Dentro de los textos literarios tenemos tres tipologías principales: la narrativa, la lírica y la dramática. En esta presentación solo abordaremos la narrativa y la dramática. El texto narrativo es un texto relatado por un narrador. Este narrador se encarga de contar la historia. Esta historia suele estar escrita en prosa. ¿Qué quiere decir en prosa? Escrita en párrafos. Algunos ejemplos de un texto narrativo sería el conocido cuento, las novelas, las epopeyas, los mitos, las leyendas, las fábulas, entre otros. Por otro lado, el texto dramático se relata no con un narrador que nos está contando la historia, sino mediante diálogos entre personajes. Su función es apelativa o conativa, ya que busca una respuesta. Cada línea de diálogo busca una respuesta del otro personaje. Algunos géneros son la tragedia, la comedia, la tragicomedia o el melodrama. Diferentes géneros que forman parte de muchas obras de teatro. Vamos a revisar 4 textos narrativos: el cuento, la fábula, el mito y la leyenda. La fábula es una narración breve. Nunca vamos a tener una fábula de una extensión de 100, 200 o 1000 páginas, como sería una novela, por ejemplo, o de 100 páginas, como sería un cuento largo o 50 páginas. Están protagonizadas generalmente por animales o plantas. Pero estos animales o plantas tienen una característica particular, y es que no actúan como animales o plantas, sino que están personificados, es decir, actúan como personas reales. Las fábulas abordan temas valóricos o de lecciones morales. Es por esto que suelen entregar una enseñanza o una moraleja al final al final del escrito. Un cuento, por otro lado, está basado en hechos reales o ficticios y tiene todo tipo de personajes. Estos personajes pueden ser también animales, plantas, etcétera, pero ya aquí tenemos una infinidad. Se incorporan las hadas, se incorporan los monstruos, se incorporan un sinfín de personajes mágicos, maravillosos o reales. Este tipo de texto narra una historia o transmite una tradición.
y su fin es entretener o embellecer por sobre enseñar, o sea que prioriza embellecer por sobre la enseñanza como sería la fábula. Por otro lado tenemos el mito que nos cuenta hazañas sobre seres naturales, sobre todo de dioses o monstruos, principalmente de dioses. Explican acontecimientos o fenómenos de la realidad, por ejemplo, el origen de una isla, el origen de una laguna, el origen del color de una laguna, el origen de la lluvia, el origen de los océanos, por ejemplo. Su mayor transmisión antiguamente sobre todo era por vía oral. Es decir, se transmitía de generación en generación, bajo historias. Dependía mucho del contexto, ciertamente, del lugar o de la edad de los que contaban la historia. Una leyenda, por otro lado, es un suceso extraño, maravilloso, es muy similar al mito, pero presenta elementos reales. Es decir, que tiene lugar en un espacio reconocible y que puede componerse en torno a un mismo personaje. Personajes y espacios reconocibles que están de la mano con la realidad. Por ejemplo, cuando hablamos de leyendas del sur de Chile y contamos la historia del chupacabra en los bosques. El espacio reconocible serían los bosques del sur de Chile. Y el personaje que varía en un mismo personaje sería el chupacabras. O las clásicas leyendas de, por ejemplo, esta imagen de La Llorona. Tanto en México como en el resto del mundo hay muchas leyendas de una mujer que perdió sus hijos y vaga por el mundo intentando encontrarlos. Hay otro tipo de historias que dicen que roba a otros niños de otras personas que salen en la noche porque cree que son los de ella. En fin, una leyenda, a diferencia de un mito, puede tener espacio en un lugar real. Podemos tener una leyenda sobre nuestros barrios, por ejemplo, o sobre las ciudades en las que vivimos. Nosotros sabemos que algo ocurrió o que personas que existieron realmente tienen una leyenda, como la leyenda de la Quintrala, un personaje histórico que realmente existió, pero tiene una leyenda que es un poco extraña o maravillosa o fantástica y principalmente irreal. En los textos dramáticos vamos a ver principal y únicamente la obra de teatro. La obra de teatro tiene dos representaciones. Un guión escrito que nosotros leemos como lectores comunes y corrientes y una puesta en escena, que es la que leen los actores y la representan en un teatro. Esta historia presenta sus hechos a través de diálogos y acciones. Además, presenta acotaciones, que son esas partecitas que aparecen en cursiva y que son las guías para los actores al momento de representar la obra y la guía para los lectores para entender las emociones y acciones de los personajes. La estructura de este tipo de texto es igual a la de los textos narrativos, teniendo un inicio, un desarrollo y un final, pero esta organización no es en prosa, o sea, no es en párrafo, como sería un texto narrativo, sino que se organiza por actos y escenas y se presenta la historia por medio de diálogos. Vamos a ver un ejemplo de este tipo de texto. Primero tenemos esto de acá, que sería la primera acotación, que nos cuenta no como una narración, sino que nos cuenta el detalle, nos describe el entorno. Nos dice, una sala de espera, un banco, luz de día, música de introducción alegre, bla, 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 bla. Entra Fernando el estudiante, que trae una caja de violín y maletín. Se sienta en el banco. Luego entra Carlos, procedido por el portaequipaje que trae las maletas. Acá comienzan los diálogos. ¿Ya? Acá uno como lector no lee quién dice lo que dice. No lo lee nunca en voz alta, al igual que las acotaciones como esta de acá. Pero nosotros sabemos inconscientemente que esta frase que viene acá la dice Carlos y que Carlos se la dice al portaequipaje dándole propina. Y nos dice, gracias, déjelas ahí. ¿Cuánto falta para nuestro tren? El expreso de Santiago, dice el portaequipaje. No, hombre, vengo de Santiago, el tren local. Unos 30 minutos si no llega con atraso. Y acá nos dice, por ejemplo, que el portaequipaje sale de la escena.
Tenemos otra acotación. Entra Carolina cargando paquetes y distraída. Sigue de largo, va a salir por el otro extremo y él la llama. Carolina. Ella se detiene. ¿Dónde vas, mujer? La ayuda a dejar los paquetes en el banco. Sabiendo que teníamos que hacer un transbordo, ¿cómo se te ocurre traer tantos paquetes? Sí, Carlos. Una caja de sombreros. ¿Vas a usar un sombrero en el campo? Sí, Carlos. 1, 2, 3, 4, 5 sombreros. Si es para protegerte del sol, ¿no te parecen demasiados? Sí, Carlos. 5 paquetes. Oye, ¿no eran 6? Sí, Carlos. Pierdes uno y te quedas tan tranquila. Sí, Carlos. Sentándose. Fíjense cómo acá ya tenemos otra acción. ¿En qué quedamos? ¿Eran 5 o 6? 5, Carlos, 5. Tenemos otra acotación. Carlos se sienta y abre el periódico imitándola. Sí, Carlos, no Carlos. Oye, en el tren veía leyendo un par de avisos muy sugerentes. Atención a esta palabra. Aquí, compro refrigerador en buen estado, tratar, etcétera. Y este otro, Ventos Chevrolet 4 puertas, poco uso con facilidades. Fíjate en el detalle. El refrigerador lo pagan al contado. Podemos dar el pie para el auto. Sé que el refrigerador es indispensable, pero tenemos el chico que nos dio tu mamá, mientras podamos comprar uno mejor. En fin, tú dirás. Carolina, sí, Carlos. Oye, ¿qué te pasa? A mí nada. ¿Por qué? Vamos a saltarnos esta parte. Ahora, pudimos distinguir fácilmente cuál es la estructura de un texto dramático, ya, de una obra de teatro principalmente. Ahora, en una parte del texto nos decía que él leía unos anuncios que él encontraba muy sugerentes. Y este es un tipo de pregunta que puede aparecer en la prueba. Así que presten mucha atención. ¿Qué palabra sustituye mejor a la subrayada en el texto? O sea, a la palabra sugerente. Curiosos, ya que son anuncios muy inusuales. Fascinantes porque son anuncios que impactan visualmente a Carlos. Interesante porque los anuncios atraen el interés de Carlos para negociar. O destacables porque se resaltan sobre los demás anuncios del periódico. Vamos a ir descartando. La primera que descartaremos, y presten mucha atención porque esta va a ser, o este es un ejercicio que puede aparecer en la prueba. Así que, atención. Curiosos, ya que son anuncios muy inusuales. Esta la descartamos porque, ¿qué tiene de inusual un anuncio de un refrigerador o de la venta de un auto? Nada. Por lo tanto, curiosos queda un poco corta a lo que ocurre en el texto. Descartamos destacables, porque dice que son anuncios que se resaltan sobre los demás anuncios del periódico, pero no en ninguna parte del texto nos dice que eran anuncios que ocupaban una plana entera o que tenían colores extremadamente llamativos. No, a Carlos le habían interesado por otra cosa. ¿Por qué? ¿Porque impactaban visualmente o porque atraían su interés para negociar? La respuesta correcta sería la C, porque atraen su interés para negociar. Descartamos la B también porque no son anuncios que impacten visualmente porque encontró el refrigerador hermoso, o más bien el auto porque el refrigerador era el suyo que quería vender. En cambio, sí atraía el interés de Carlos para negociar. Por eso decía que podían comprar un refrigerador, o sea, vender su refrigerador para dar pie a la primera cuota del auto. Este es un ejercicio tipo prueba que ustedes van a poder encontrar en sus pruebas cuando las realicen. Así que, si tienen alguna duda, no duden en contactar a sus respectivos docentes para que así puedan responder todo tipo de dudas. Si necesitan más ejercicios de este tipo, también no duden en contactar a sus profesores. Muchas gracias por ver esta cápsula y nos vemos la próxima semana.